Era un día como cualquier otro, pero esta historia está destinada a dejar una huella en tu corazón y tu fe. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu vida estuviera en juego y tu fe te instara a desafiar al rey? La historia del profeta que desafió a un rey y sobrevivió va mucho más allá de un simple relato bíblico, es un desafío a la fe, una lección de valentía, y un recordatorio del poder de Dios en nuestras vidas. Sigue conmigo mientras exploramos este viaje de fe y descubrimiento espiritual que se encuentra registrado en las páginas de la Biblia. Imagina a un profeta, un mensajero de Dios, llamado a llevar el peso de un mensaje inquietante. En el contexto del pueblo de Israel, este hombre se enfrenta a una de las figuras más poderosas de su tiempo, el rey Acab. ¿Cómo pudo un simple profeta, desprovisto de los recursos de los poderosos, plantarse firmemente ante un rey y salir victorioso? En 1 Reyes 18, vemos la historia de Elías, un hombre que, armado únicamente con su fe, desafió a Acab y a los profetas de Baal. El desafío comienza en el Monte Carmelo, donde Elías se presenta ante una multitud. La situación era sombría, el pueblo estaba dividido y lejos de Dios. Elías no temió confrontar la apatía religiosa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 6 y 21. Esta declaración resonó profundamente entre el pueblo. Les está desafiando a tomar una decisión, una elección que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Aquí es donde la historia se torna fascinante. Un simple profeta puede cambiar la dirección de una nación. ¿Te has preguntado cómo puedes tener un impacto en tu propio entorno? Así como Elías se enfrentó a aquellos que se alejaron de Dios, nosotros también estamos llamados a ser valientes en nuestra fe. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy en día que pueden requerir la misma valentía y determinación? La Escritura nos invita a la reflexión, el justo por la fe vivirá, Hebreos 10 y 38. Cada uno de nosotros está llamado a vivir por fe, incluso cuando la situación parece imposible. El relato continúa con Elías desafiando a los profetas de Baal a una competencia. ¿Por qué no? Ustedes tienen sus dioses, y yo tengo al Dios verdadero, dijo Elías. Cada grupo debía preparar un sacrificio y clamar a sus respectivos dioses para que enviasen fuego desde el cielo. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta la tarde, pero no hubo respuesta. El silencio de los dioses falsos contrastó vívidamente con la fidelidad del Dios de Israel. ¿Sabías que esa historia nos enseña sobre la confianza en la respuesta de Dios? En 1 Juan 5 y 14, se nos asegura que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Elígete a ti mismo y tu situación. ¿Cuáles son tus profetas de Baal que clamaban por tu atención? ¿Qué voces te están distrayendo de escuchar la verdad de Dios? Finalmente, llegó el momento de que Elías ofreciera su sacrificio. Con una fe inquebrantable, roció agua sobre el altar, creando una situación humanamente imposible. Pero, ¿por qué usar tanta agua? Quizás Elías sabía que Dios podía trabajar mejor en lo improbable. Y cuando clamó a Dios, el fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, la leña, e incluso las piedras del altar, y el agua en la zanja. «Jehová es Dios», gritó el pueblo. Aquí se encuentra un poderoso recordatorio. Cuando nos atrevemos a vivir por fe y a desafiar nuestras circunstancias ante la majestuosidad de Dios, Él responde con poder. Pero esa no es la totalidad de la historia. El desafío a un rey trae consecuencias. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías se vio perseguido por la reina Jezabel, quien amenazó con quitarle la vida. ¿Qué lección se puede extraer de esto? A veces, después de una gran victoria, podemos enfrentar las batallas más intensas. La Biblia nos enseña que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Elías, aunque había visto el poder de Dios, sintió miedo y huyó. Esto puede sorprendernos, pero habla de cómo, incluso los grandes hombres y mujeres de fe, enfrentan momentos de debilidad. ¿Te has sentido alguna vez abrumado después de una victoria en tu vida? Es un recordatorio de que necesitamos depender de Dios en cada momento, no solo durante la crisis. En su huida, Elías se escondió en el desierto, cansado y abatido. Se sentía solo, incluso deseaba morir.
Pero aquí está la belleza de esta narrativa: Dios no lo abandonó. En 1 Reyes 19, 5-7, Dios envía un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Esta es una imagen poderosa del cuidado de Dios. Puede que estemos atravesando desiertos en nuestra vida, sintiéndonos abandonados o derrotados, pero Dios siempre está presente. Nos invita a descansar en su gracia y a permitir que Él nos renueve. Continuando con la historia, Elías se embarca en un viaje de 40 días hacia el monte Horeb. ¿Qué les dirías a aquellos que, al igual que él, están en su camino de desierto? La travesía de Elías es un reflejo de nuestro viaje a veces arduo y desalentador hacia la proximidad de Dios. En el monte Horeb, Dios se le apareció no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. La Escritura nos enseña que a veces la voz de Dios no es un estruendo, sino un suave murmullo que debemos aprender a escuchar. 1 Reyes 7-12. ¿Estamos prestando atención al susurro de Dios en nuestras vidas, o estamos buscando respuestas en los grandes espectáculos alrededor de nosotros? El diálogo entre Elías y Dios en el monte Horeb también es revelador. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Esto no es un reproche, sino una oportunidad para que Elías exprese su dolor y su miedo. Dios no temía nuestras oraciones sinceras y a veces angustiadas. Él anhela que seamos honestos con Él. ¿No es reconfortante saber que nuestro Dios se interesa por nuestros sentimientos? En Salmos 34:18, se nos dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Es un momento de vulnerabilidad que abre el paso a la restauración. Cuando finalmente Elías comparte su carga, Dios le da una nueva misión. Ve, vuelve por tu camino. 1 Reyes 7:15. Aunque Elías estaba exhausto y temeroso, Dios no solo restauró su espíritu, sino que también lo comisionó de nuevo. A veces, después de periodos de lucha espiritual y personal, Dios puede llamarnos a nuevas oportunidades. Esto es un recordatorio constante de que nuestras luchas no definen nuestro destino. Dios tiene planes para nosotros, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. No obstante, el viaje de Elías no termina aquí. En vez de huir de lo que parecía ser el juicio de la reina, sería la voluntad y el pacto de Dios el que guiaría sus pasos. Cuando Dios lo envió de regreso, Elías también fue llamado a ungir a Eliseo como su sucesor y a ungir a los reyes de Israel y Siria. Fue un ciclo de vida donde la obediencia y el sacrificio se entrelazan. ¿Quién de nosotros está llamado a ungir a otro en nuestra vida diaria? Las bendiciones de Dios a menudo fluyen a través de nosotros hacia los demás, revelando la importancia de la comunidad en el camino de la fe. Estamos viendo que la historia de Elías no solo es un relato de valentía frente al poder, sino una profunda representación del amor de Dios y su deseo de restaurarnos en tiempos de tribulación. Este es un viaje que promete terminar con una nota de esperanza y redención. Pero hay mucho más que explorar sobre cómo este profeta desafiante se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y perseverancia ante la adversidad. La historia nos muestra que, en nuestras luchas, a menudo nos encontramos en los momentos de prueba. Pero estos momentos también pueden ser catalizadores de crecimiento y revelación. En la vida de Elías, después de su encuentro en el monte Horeb, podemos notar que nada menos que una vida transformada lo esperaba. Al igual que él, también estamos llamados a responder al llamado de Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Queda mucho por descubrir en esta travesía del profeta que desafió a un rey. En la segunda parte de esta historia, profundizaremos en la vida de Elías posteriormente, cómo se presentó en el Nuevo Testamento y lo que su vida significa para nosotros, hoy. ¿Qué legado dejó Elías y cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestro caminar diario como creyentes? La historia de Elías aún tiene mucho que enseñarnos sobre la fidelidad de Dios y nuestro llamado a permanecer firmes en la fe, sin importar lo que afrontemos. Así que prepárate, porque lo que viene es aún más profundo y transformador. ¿Estás listo para continuar esta exploración? Por favor, acompáñame en la segunda parte, donde desentrañaremos más secretos y revelaciones sobre este increíble profeta de Dios. El viaje apenas comienza. Así comenzamos a desentrañar la vida de Elías después de su impresionante confrontación en el Monte Carmelo y su encuentro con el Señor en el Monte Horeb.
En esta segunda parte de su historia, veremos cómo su legado continúa y cómo su vida resuena con cada uno de nosotros, incluso miles de años después de los eventos que vivió. Tras el encuentro en Horeb, donde Dios le asignó una nueva misión, Elías regresó con una renovada determinación y propósito. Aquí encontramos una verdad profunda: a menudo, después de experimentar la presencia de Dios y recibir su confort, estamos enviados a enfrentar nuevos desafíos. En el versículo 7 y 15, Dios le ordena ungir a varios reyes y a su sucesor, Eliseo. Esta parte de la historia subraya que el trabajo de un siervo de Dios nunca termina realmente, siempre hay una nueva tarea, una nueva generación que necesita ser guiada. El llamado de Elías a ungir a Eliseo es particularmente significativo. Eliseo no solo sería un discípulo, sería el portador del legado de Elías, encargado de continuar con la obra que Dios había comenzado a través de él. Hay un poderoso simbolismo aquí: la transferencia de la unción y el liderazgo. Esto también nos lleva a reflexionar sobre quienes están a nuestro alrededor, a quienes podemos influenciar y guiar. ¿Nos estamos tomando el tiempo para preparar a otros en nuestra vida espiritual o profesional? ¿Quiénes son nuestros Eliseo? Elías vivió en un tiempo turbulentamente marcado por la idolatría y la corrupción, pero su obediencia lo llevó a cumplir la voluntad de Dios. En 2 Reyes 2, vemos una de las escenas más memorables de la Biblia: la ascensión de Elías al cielo en un torbellino. Este evento no solo marcó el final de su ministerio en la tierra, sino que también simboliza la recompensa y el honor que se le otorgan a aquellos que fielmente cumplen su misión en vida. Al ver esto, podemos preguntarnos: ¿qué clases de legados estamos dejando nosotros? ¿Cómo nos verá Dios al final de nuestra trayectoria? La relación de Elías con Eliseo fue primordial. Eliseo no solo heredó la misión profética, sino que se convirtió en su compañero, viendo los milagros y nada menos que el manto que tenía Elías. En la vida de Eliseo, podemos ver cómo la capacidad de un mentor para impactar a su aprendiz es fundamental. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su maestro, mostrando la profundidad y seriedad de su llamado. Del mismo modo, nosotros estamos llamados a pedir más, a no conformarnos con lo que ya hemos recibido, sino a buscar más del poder de Dios en nuestra vida. Estamos dispuestos a pedir esa doble porción. Esto implica un compromiso profundo, un deseo de ser usados por el Señor en maneras que van más allá de nuestras expectativas. El legado de Elías no solo se mantiene en Eliseo, sino que también reverbera a lo largo de la historia bíblica. En el Nuevo Testamento, Elías aparece en los momentos clave. En la transfiguración de Jesús, su figura resplandece junto a Moisés, representando la ley y los profetas. Este momento muestra que Elías no era solo un profeta de su tiempo, era una figura que apuntaba hacia la promesa de redención y el cumplimiento de las profecías. Elías se convierte así en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento tiene su culminación en Cristo. En el Evangelio de Mateo 17, 3-4, Pedro se ofrece a construir 3 enramadas. Esto nos lleva a entender que aquellos que han tenido encuentros significativos con Dios tienden a querer perpetuar esos momentos. Pero la respuesta de Dios es clara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí, Dios no solo valida la importancia de Elías y de Moisés, sino que nos señala que debemos enfocarnos en lo que Jesús ha traído para nosotros. ¿Cómo estamos, en nuestra vida diaria, escuchando y siguiendo a Jesús, el cumplimiento de toda la ley y el propósito de Dios? Al ampliar nuestra comprensión sobre la figura de Elías, también debemos considerar el impacto que tuvo su vida en la comunidad de creyentes. En Santiago 5, 17-18, se menciona que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras, pero que oró fervientemente y el cielo retuvo la lluvia por 3 años y medio. Aquí tenemos un recordatorio invaluable de que la oración de los justos tiene poder. A veces pensamos que las preguntas de nuestra fe deben estar acompañadas de una grandiosa producción o de un enorme evento, pero la realidad es que nuestras relaciones con Dios en la intimidad de la oración son donde se llevan a cabo las transformaciones más poderosas. La historia de Elías nos enseña la importancia de ser perseverantes en la oración, aun cuando las respuestas no son inmediatas. En nuestra cultura instantánea, esperar en Dios puede ser una prueba de fe. Esto es lo que hicieron muchos hombres y mujeres en la Biblia, incluida Sara, quien esperó muchos años para dar a luz a su hijo Isaac.
La perseverancia en la fe, incluso en tiempos de sequía espiritual o emocional, nos fortalece y nos acerca a Dios. Al final, miramos hacia atrás y reflexionamos sobre lo que Elías simboliza para nosotros hoy. Su vida resuena con temas de valentía, fidelidad y la búsqueda constante de la presencia de Dios. A pesar de sus momentos de miedo y dudas, su lucha y su triunfo nos inspiran a buscar la fidelidad en los llamados que Dios nos ha dado. El viaje de Elías es también un claro recordatorio de que todos estamos en un proceso de crecimiento y que, aunque podamos encontrarnos en el desierto o en temor, la restauración siempre es posible. Al pasar por desiertos de nuestra vida, debemos recordar que Dios siempre está con nosotros y que su propósito sigue adelante, incluso cuando no lo vemos. Finalmente, haremos un resumen de lo que hemos explorado en esta narración. A lo largo de su vida, Elías fue un hombre que enfrentó desafíos inmensos, tanto personales como espirituales, pero su fidelidad al llamado de Dios no solo lo llevó a experimentar el poder de Dios, sino también a convertirse en un pilar de fe que ha influenciado generaciones. Reconocimos el valor del discipulado a través de su relación con Eliseo, el impacto continuo de su vida en la historia del cristianismo y la invitación constante a estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Así que mientras cerramos este relato, te invito a reflexionar: ¿cómo puede la historia de Elías inspirarte en tu propia jornada de fe? ¿Qué pasos puedes tomar para permanecer fiel, incluso en los momentos de desierto? Al igual que Elías, estamos llamados a ser valientes, a escuchar y a seguir el llamado que Dios tiene para nosotros. Aceptemos el desafío de vivir por fe y en el poder que solo Él puede ofrecer. El legado de Elías puede ser el tuyo también. La fe es contagiosa, así que dejemos que brille en nuestras vidas para que otros la vean y también quieran seguir adelante. Terminamos esta exploración recordando que la historia de un profeta que desafió a un rey no es solo un relato antiguo, sino una inspiración poderosa para todos aquellos que anhelan vivir con propósito en un mundo que a menudo se desvíe de la verdad. Que el viaje de Elías nos impulse a vivir para el propósito de Dios y a desafiarnos a ser agentes de cambio en nuestro contexto, reflejando la luz y la verdad de Jesucristo en cada paso del camino.